Hermanos y hermanas, bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática. Un estudio que por la gracia del Señor está viniendo aquí a través de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. En los canales de televisión en Dallas y Houston, muchos siguen estos estudios y otros por la radio. Pero por supuesto, este saludo lo extendemos a toda esa audiencia que tenemos en el internet, las que nos escuchan allí en el TuneIn Radio, allí en Radio Advenimiento, y por supuesto a los que nos miran en el canal de YouTube, La Verdad Presente Channel, Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles y también el otro Advenimiento TV. A donde usted esté, un saludo, Dios le bendiga. Hoy he invitado para que me ayude a desarrollar el estudio de la lección a mi hermana Esmeralda Rentería, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, hermana. Buenos días, pastor. Muchas gracias por esta oportunidad, privilegio de compartir las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Este trimestre habla de un personaje, podríamos decir maravilloso, un ejemplo a cual seguir, pero lo seguimos a Él porque Él ha seguido las pisadas y el camino, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues también le damos un saludo, como ya lo mencionó el pastor, a todos ustedes, hermanos, que también se están alimentando por estos medios. Saludos y bendiciones. Amén. Bueno, pues vamos a orar, ¿qué le parece? Aquí la hermana Esmeralda va a hacer la oración y los que puedan arrodillarse, háganlo, y los que no, como puedan. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por este día maravilloso que usted nos da cada mañana, donde sus bendiciones, sus promesas son renovadas. Gracias por el aliento de vida y por la salud. Asimismo, Señor, le damos gracias por el regalo de su Hijo que vino a morir por nosotros. Y también ese regalo, Señor, se ha extendido para todos. No nos ha dejado ni los ha dejado de provisto de su gracia. Señor, que lo que hablemos y digamos sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están oyendo o viéndonos a través de los medios. Que ellos también, Señor, crezcan en sabiduría, en gracia para con usted y los demás. Asimismo, nosotros, Señor, que nuestro caminar siempre sea junto a su lado. Gracias, Padre bendito, por todo. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos pormenores sobre la vida de Enoc, hoy vamos a tratar cómo era Enoc como ciudadano. Enoc como ciudadano, hermanos, él sabía que tenía responsabilidades y él manifestó una disposición muy interesante para con sus conciudadanos. ¿Quiénes serían nuestros conciudadanos ahora, hermana Esmeralda? Muy bien, pues nuestros conciudadanos o un conciudadano es un habitante de una ciudad con respecto a otro de la misma ciudad, y prácticamente pues vendrían siendo a veces, así lo podríamos notar o ver, nuestros vecinos, ¿verdad? En un área donde vivimos o por donde ahí vemos a las personas, por donde nosotros transitamos. Y es interesante la pregunta donde dice, ¿qué disposición mostró Enoc hacia sus conciudadanos? Y en esta palabra disposición se refiere con qué actitud, con qué sentimiento, y eso pues lo podemos encontrar en Romanos 12:8, yendo a la palabra de Dios, y dice así. Antes de leer este versículo, para entenderlo mejor, voy a leer desde el 6. Dice, teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. O si ministerio, usémoslo en ministrar, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da
hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Y ese era el sentimiento de Enoc, con esa disposición, disponibilidad hacia las cosas. Interesante, hermanos, la disposición de Enoc. Él estaba dispuesto a repartir, a ayudar, a ser misericordioso, a servir. Esa es la disposición que nosotros también tenemos que manifestar como cristianos. ¿Y por qué debemos serlo? Según Jeremías 56. Vamos a buscar también en la palabra del Señor. Y prácticamente ahí en Romanos se nos habla de los talentos, de los dones. Y por eso es de que como son del Señor, los debemos de utilizar también para la obra del Señor. Dice Isaías 56, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus majadas. Y ese era el sentir de Enoc, porque él amaba también a sus vecinos, a sus conciudadanos, y se preocupaba de su salvación. Sí, adelante, perdón. Por eso es de que la vida de Enoc, la que él vivió al lado del Señor, él se sustentaba de la vid verdadera, lo demostraba con su vida y así mismo hablaba. Y así mismo les predicaba, los amonestaba, porque ellos querían que experimentaran ese gozo de la salvación. Hermanos, la razón por la cual Enoc manifestaba esa disposición de liberalidad, de misericordia, de exhortar a la gente, la razón por la que lo hacía, era por esto que dice el profeta Jeremías, de que las ovejas andaban perdidas, de que las ovejas prácticamente andaban errantes, andaban descarriadas. Enoc, hermanos, tenía esa disposición de ayudar, esa disposición de repartir con liberalidad, esa disposición de ser misericordioso con la gente. Enoc tenía esa disposición porque él sabía que habían este tipo de ovejas que dice aquí Jeremías 56, gente que anda perdida, gente que anda, hermanos, errante, gente que anda descarriada, gente que anda prácticamente pues abandonada. Sus pastores, sus gobernantes, sus líderes las han desahuciado. Y porque hay ese tipo de gente, Enoc tenía esa disposición, hermanos, a ser misericordioso, a ser ayudador. Y la pregunta es, ¿tendremos nosotros ahora esa misma misión? ¿Será esa la misión que Cristo le ha encomendado hoy a sus hijos, como para que Enoc estuviera con esa disposición? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo 10, 6 al 14? Vamos a leerlo. Y pues contestando un poquito a esa pregunta, pastor, tenemos esa obra, ¿verdad? Esa encomienda. Pero la pregunta también debería ser, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarnos a esa obra que el Señor nos ha encomendado? Porque es un deber y es un privilegio. Entonces, mirándolo de esa manera, tenemos que ir con esa actitud y disposición como lo hizo Enoc. Bueno. ¿Qué es lo que el Señor ha instruido que hagamos en Mateo 10, del 6 al 14? Dice así: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento.
Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ellas sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Y cuando entréis en una casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Según estos textos, nosotros encontramos, hermanos, que lo que Enoc hacía con sus conciudadanos, de buscar ayudarlos, de exhortarlos, de ser misericordiosos con ellos, esa disposición que él tenía, nosotros vemos que él lo hacía, porque esa es la misión que Jesús siempre ha encomendado a sus seguidores. Porque hay mucha oveja descarriada, hay mucha oveja que sufre, hay mucha oveja que está golpeada, hay mucha oveja que está herida. Y dentro de esas ovejas heridas, hermanos, golpeadas, abandonadas, están los enfermos. Están, como dice aquí la Escritura, todos estos que están padeciendo los diferentes embates que el enemigo les ha propinado. Aquí están, hermanos, todos aquellos que padecen diferentes necesidades. Y el Señor está diciendo, son ovejas perdidas. Son ovejas perdidas a las cuales, dice, hay que buscar. Y como decía la hermana Esmeralda, para eso hay que tener la disposición de Enoc. Para eso hay que estar dispuestos. Para eso, hermanos, es que Dios nos ha llamado. Y nosotros tenemos en Jesús ese ejemplo de disposición, como Enoc lo tuvo igualmente. Ese espíritu de liberalidad, de repartir con generosidad, ese espíritu de tener esa misericordia con la gente. Hermanos, necesitamos pedírselo al Señor, porque es la característica de un verdadero ciudadano, de un ciudadano del reino de los cielos, porque dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Entonces, como ciudadanos del cielo, tenemos que tener esa disposición de buscar estas ovejas y manifestarles, hermanos, el mismo espíritu de Cristo, como también lo hizo Enoc. Y el don de profecía aquí tiene, hermanos, más para ampliar este punto. Sí, así es. Pero también me llama la atención porque el mensaje adventista es completo. Y como así la generosidad, la dadivosidad de Enoc, ¿verdad? De compartir o llevar a veces los alimentos. Ahora con la reforma pro salud, la obra médico misionera, se le da a la persona que necesita el alimento físico. Se le da también, se le muestra el camino para que tenga buena salud, pero se le suple también la necesidad espiritual. Son tres factores muy importantes con las cuales nosotros podemos trabajar. Por eso es de que la sierva del Señor nos dice que cada persona debe de ser un obrero médico misionero. Llevar el evangelio también es lo primordial. Bueno, pues pasando a la reflexión, dice, durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había dado a conocer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las regiones más apartadas de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les habían encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. Los Hechos de los Apóstoles, página 26.
Pero interesante cómo aquí el don de profecía recalca de que eso el Señor lo mantuvo, dice, constantemente en los discípulos, el hecho de que debían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Usted, hermana, Jesús espera que sea una con Él. Amén. Jesús espera que yo sea uno con Él en esta obra de rescatar al mundo de la esclavitud. Por eso es que estamos presentando la responsabilidad de nosotros, ciudadanos del cielo, con nuestros conciudadanos, en el sentido de poder ayudarles, como decía la hermana, en esa obra especial que es médico y al mismo tiempo misionera. Como el Señor dice a los discípulos, les encomendó de que ellos tenían que presentar las alegres nuevas de la salvación, pero antes debían ellos ir enseñando, igualmente como sanando, y debían ellos, hermanos, hacer todo lo que ya hemos leído aquí en Mateo 16 al 14. Aquí, hermana, cómo se ve reflejado el ministerio que por la gracia de Dios usted lidera en la iglesia. Bueno, primeramente, como lo dice la palabra del Señor, dice, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes o vosotros, dice, son los pámpanos. Nosotros debemos de estar conectados con la vid porque humanamente no podemos. Los milagros que hemos experimentado, las sanaciones, las curaciones, han sido por obra del Señor. Nosotros simplemente somos los instrumentos. Y me llama la atención porque dice que hay que estar constantemente. Eso fue lo que el Señor les enseñó, constante. Quiere decir que con frecuencia, así como nosotros nuestra vida espiritual, que debe de estar constante, conectada con el Señor, desde la mañana que nos levantemos nuestro pensamiento con el Señor, a preguntarle como lo hizo Enoc, Señor, esto que voy a hacer está de acuerdo a tu voluntad, o como en el caso de la obra médico misionera, qué tratamiento es para cada persona, porque el Señor nos creó diferentes y cada persona tiene diferentes necesidades o diferentes enfermedades. Pero hermana, ¿qué le parece si lee la nota que sigue? Porque creo que aquí está todavía, como decimos, más claro en cuanto a la actitud que debemos tener para hacer esta obra. Sí, solamente otra vez quería comentar aquí, dice, porque esto me llama también la atención, dice, en toda su obra los estaba preparando para una labor individual, y yo aquí le agregaría extraordinaria, que se extendería a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las regiones más apartadas de la tierra. Y esto es como si fuera una piedrecita que nosotros la arrojamos en un pond, en un estanque, en un río, y esa piedrecita hace ondas, y alrededor de esa onda se hace otra más grande, y así se va extendiendo, dice que hasta que llega a la costa, hasta la orilla. Y así es la influencia espiritual de la persona, del ser humano que está conectado con el Señor. Y eso es ahí como los discípulos, ir y predicar este evangelio hasta los fines, hasta los confines de la tierra. Y pasando ya a esta otra nota, dice, Dios desea el servicio voluntario en nuestros corazones. Él nos ha dotado con la facultad de razonar, con talentos y aptitudes y con medios financieros e influencia, a fin de que pongamos todo esto por obra para el bien de la humanidad y para que manifestemos su espíritu ante el mundo. ¿Qué le parece? Pues simple y sencillo. Tenemos que tener ese servicio, ese voluntario, que nazca de nosotros, porque nada es forzado. El Señor no nos fuerza, así también en el trabajo, y nos llama a que trabajemos diligentemente, como lo hizo Enoc. A veces hay personas que a veces en un ministerio o a veces hasta en la casa dice, yo estoy haciendo más o que esta persona. No, hagámoslo. Yo es para
yo siento en mí y lo pienso de esta manera. Entre yo más trabajo, estoy pensando y lo estoy haciendo para el Señor, más beneficio yo voy a recibir, más bendiciones. Y dice que Él nos ha dotado de la facultad de razonar, nos ha dado talento, nos ha dado medios financieros, y todo eso, dice, para que lo pongamos al servicio de su obra, para el bien de la humanidad, para manifestar el Espíritu de Dios ante el mundo. Pues hermanos, yo quisiera entonces animarles para que pongamos por obra esto y que seamos como ciudadanos del reino de los cielos, seamos nosotros responsables para con nuestra gente que conocemos y no conocemos también, que busquemos de alguna manera, hermanos, hacer esta obra, la obra de manifestarles el amor de Cristo en este tipo de acciones que la lección está hablando. Y creo que vamos a avanzar con el tiempo, hermana Esmeralda. Pasemos ya al segundo punto. ¿Qué debemos recordar acerca de nuestra vida y nuestro deber? Porque estamos hablando ya de que debemos hacerlo, pero la lección ya nos va diciendo cuándo es que toca. Y vamos a ver en la Biblia acerca de cuál debe ser nuestro deber en nuestra vida como cristianos. Así es. Y dice, es primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo se manejaba Pablo en su relación con la gente? Su santa, justa e irreprensible manera para con los demás. Y eso no se nos debe de olvidar, porque la pregunta lo está haciendo, ¿verdad? Dice, ¿qué debemos recordar acerca de nuestra vida y nuestro deber? De esa manera, pues nos vamos a conducir. Pero yo creo, pastor, que cuando estamos viviendo esa comunión con el Señor, ya no es de que se nos va a olvidar que así tenemos que hacer, sino porque así va a ser nuestra vida ya, naturalmente, como lo hizo Enoc. Pero hay una cosa aquí que me gusta, hermana, y era que Pablo era un hombre que daba buen testimonio de quién era él. Y dice, ustedes son testigos, y Dios también, sí, de cuán santa, justa e irreprensiblemente me he comportado con ustedes, los creyentes. Exacto. Y la pregunta de la lección es, ¿qué debemos recordar acerca de nuestra vida y nuestro deber? Bueno, el deber que nosotros tenemos, según vemos acá, es que debemos nosotros, en esto de ser buenos ciudadanos, también tener un comportamiento ejemplar. Es decir, tenemos que tener la disposición a ser misericordiosos, a ayudar a la gente, a pues mostrar el amor de Cristo a la gente, pero también tenemos el deber como ciudadanos a ser personas muy bien portadas. Exacto. Y a veces, hermana Esmeralda, en este punto, pues damos mal testimonio, porque muchas veces llevamos el nombre de cristianos, pero hablamos como mundanos, nos vestimos como mundanos, nos comportamos como mundanos. Y Pablo, mire qué tremendo, llegó a ser como Enoc, al punto de decir, testigos son ustedes y Dios también de cómo me he comportado de una manera irreprensible para con ustedes. O sea, tenemos el deber como ciudadanos, hermana, de dar buen testimonio también. Amén, sí. Y qué seguridad con la que habla Pablo, ¿verdad? Porque Pablo también cuando viajaba se quedaba en casas o a la ciudad que iba, y para no ser también, él decía, carga para los hermanos, él tenía su trabajo. Sí. Entonces todos esos aspectos nosotros también estamos aprendiendo, y pues hay que hacerlo. Claro, y pasemos a ver qué le parece 1 Timoteo 2, 1 al 4, donde aquí Pablo sigue hablando del deber que tenemos en nuestra vida para con la gente. 1 Timoteo 2, 1 al 4. ¿Qué dice? Dice así: exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias
por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí, hermana, podemos ver que una de las responsabilidades de nosotros los ciudadanos para con nuestros conciudadanos es orar por ellos. Orar por ellos. Y dice, inclusive hacerlo por los gobernantes, por los reyes. Yo creo que a veces hay presidentes que se portan a veces de una manera tan mal con la gente y aplican políticas a veces tan que son rechazadas por la gente, que amerita que se ore por ellos. Nosotros deberíamos de orar por Donald Trump. Sí. Nosotros deberíamos de orar por él, por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Orar por él, orar por la gente que está cerca de él, por sus consejeros. Orar por ellos. Pedir a Dios que él ponga esos frenos para que no lleguen hasta allá donde puedan hacerle daño a la gente inocente con sus políticas. Orar por ellos para que sean misericordiosos. Una de las responsabilidades de nosotros los ciudadanos para con nuestros conciudadanos es orar por ellos. Aparte de ser buenos ciudadanos nosotros, de comportarnos de una manera irreprensible, de no andar generando problemas en la sociedad, de no andar nosotros, hermanos, siendo parte del problema, sino más bien parte de la solución. Aparte de eso, debemos de ser mujeres y hombres de oración por nuestros vecinos, por nuestros alcaldes, por nuestros gobernantes. Debemos orar, es parte del deber de un ciudadano del reino de los cielos. Sí, porque también aquí dice que es para a todo hombre. El Señor quiere que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces también debemos de orar por ellos para que el Espíritu Santo pues llegue a sus corazones y ellos entiendan el propósito de la vida, el por qué estamos aquí en este mundo. Y Dios tiene pues ángeles, personas que pueden llegar hasta esas personas. Exacto. Que aparentemente es difícil o imposible, pero Dios se vale del ser humano para llegar o de las circunstancias o de las cosas para que a ellos también sepan de la verdad. Y vamos a ver otro deber de nosotros los ciudadanos del reino de Dios para con nuestros conciudadanos, y es el que se encuentra en Tito, capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Tito 2:12, dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí nosotros vemos que uno de los deberes de nosotros los ciudadanos es vivir de una manera piadosa, de una manera, hermanos, temerosa de Dios, de una manera consagrada. La gente tiene que saber que nosotros representamos al reino de Dios. Amén. La gente tiene que ver en nosotros que pues nos manejamos de esta manera, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Debemos de ser gente sobria, justa y piadosa. Esto es un deber que nosotros tenemos, porque nosotros, hermanos, tenemos que invitar a la gente a que venga a ser parte del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos y hay conciudadanos aquí donde vivimos, a los cuales debemos invitar para que se hagan ciudadanos del reino de Dios. Así que estos deberes Enoc los siguió sin duda muy bien al pie de la letra, porque en esa declaración, hermanos, en esa declaración que dice, dio testimonio de haber agradado a Dios, sin duda tenía que haber estado involucrado el hecho de que como ciudadano, él perfectamente seguía todos estos consejos para con la gente.
Y bueno, no sé qué usted quiera aportar. Esa palabra que usted dijo, ese comentario que dice que dio testimonio de haber agradado a Dios, ese testimonio nosotros lo debemos de dar. Y recuerdo las palabras cuando Jesús estaba bautizando: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Que Dios pueda sentir y decir eso de nosotros. Así también lo dijo con Samuel, ¿verdad? Porque Samuel crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces esto es algo en el cual nosotros debemos de pensar, porque dice que mientras vivamos aquí, dice, en este presente mundo, entonces nos está también llamando a pensar más allá, al mundo, como usted dijo, al mundo venidero, a la patria celestial, donde estaremos con estos conciudadanos allá. Y en la Review Herald del 18 de diciembre de 1883, la mensajera del Señor Elena White dejó para nosotros una exhortación a esto. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Dice: los hermanos y hermanas que están aislados deben sentir que es su deber y privilegio ser portaluces en todo el sentido de la palabra, porque son los únicos en su vecindario que comprenden la importancia de la verdad. Si llevan una vida fiel y abnegada, trabajando por otros con el mismo espíritu que actuó Cristo, tendrán la ayuda del cielo y los ángeles estarán a su lado. Todo lo que piden lo reciben de Dios, porque guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables a su vista. Estos serán verdaderos Calebs en la iglesia. Tal vez nunca den una conferencia o prediquen un sermón. Sin embargo, tienen un trabajo que hacer y son obreros exitosos en la viña del Señor. Tienen una influencia transformadora. Estos hombres se acercan a Dios en oración. Sus recámaras son visitadas con frecuencia. Sus súplicas mueven el brazo de Dios. Llegan a las personas mediante su poder y reciben gracia especial para ganar almas para Cristo. ¿Qué de toda esta nota tiene usted aquí para destacar? Bueno, hay muchas cosas que destacar, pero como hay personas que ya están fuera de la ciudad, ¿verdad? O están viviendo en el campo, aún ahí hay labor, mucho trabajo que hacer. No porque estemos aislados, nos vamos a hacer como ermitaños, sino al contrario, debemos de compartir también, debemos de ser esas luces, esa portaluz. Y recuerdo, pastor, antes de nosotros irnos a donde estamos, al lugar ya más apartado, vivimos en una área aquí en Warm Spring, y eran casas, pero nosotros teníamos por costumbre, teníamos, los sábados, después de comer, dábamos una caminata, con ropa de sábado, ¿verdad? De iglesia. Ya se había terminado el culto, íbamos a la casa, comíamos, a veces invitábamos a los hermanos de la iglesia o las familias. Y una vez, un sábado que fuimos ahí por el vecindario, llegamos a nuestra casa y pues ya habíamos terminado la caminata, y creo que después a los días siguientes tocaron a la puerta y se presentó otro adventista, pero que era americano, era morenito, y decía: vengo yo a preguntarles a ustedes si son adventistas. Y ya nos sorprendimos, le quedamos viendo y decíamos sí. Dice, nosotros, ¿por qué? Le dice, es que yo los vi en sábado caminando y con ropa de iglesia. Y dice, yo soy adventista y soy así como ustedes. Y wow, nos quedamos sorprendidos de que sin hablar, ¿verdad? Nada más porque salimos ahí alrededor de la casa y se dan cuenta quiénes somos. Exacto. Por eso somos libros abiertos. Exactamente. Bueno, pues nosotros estamos ya llegando al final de la lección, hermanos, y solamente resta de que pongamos por obra todos estos consejos, que nos convirtamos en personas que, aunque nunca demos una conferencia o prediquemos un sermón, lleguemos a hacer lo que dice aquí la lección, hermanos: personas que ejercemos influencia, personas que hacemos un trabajo exitoso en la viña del Señor.
es importante que sigamos este consejo que nos da aquí la lección, de que seamos hombres que nos acercamos a Dios en oración. Cuando nosotros nos pongamos a hacer esta obra, lo más bonito de todo esto es que dice que no lo haremos solos. Amén. Los ángeles, dice, los ángeles, ellos nos van a acompañar en esta obra. Y llegaremos así, mediante el poder de Cristo, llegaremos, dice, a las personas y les vamos a ganar sus almas para el Señor. Serán transformadas Sí. sus almas. Exacto. Amén. Así que convirtámonos entonces, hermanos, en estos Calebs que dice aquí la lección, es decir, hombres de valor, hombres que tienen fe, hombres que son responsables para con sus conciudadanos. Hay mucho que nosotros tenemos, hermanos, que poner por obra en cuanto al testimonio se refiere. Volvámonos, hermanos, en favor de la gente, con esa disposición que Enoc tenía, con esa disposición que Cristo tenía. Volvámonos en favor de la gente para hacer una obra por ellos, pero vivamos como ciudadanos de una manera responsable, respetando, hermanos, respetando también lo que tenga que ver con la armonía, el ambiente, las leyes que generan una paz en el vecindario. Sin duda Enoc hizo todo eso porque sabía que dentro de todos esos conciudadanos, muchos de ellos eran ovejas sin pastor y que necesitaban conocer al divino pastor. Amén. Así que Dios nos ayude para hacer esta obra. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para conseguirlo. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por enseñarnos qué clase de ciudadanos debemos ser aquí en la tierra. Debemos de ser ciudadanos como Enoc, que era un hombre dispuesto a ser misericordioso con la gente, a ayudarlos, a repartir con liberalidad, a dar de sus bienes, de lo que tú le dabas. Señor, ayúdanos a hacer así, porque necesidad hay. Gente existe que vive como oveja sin pastor, errante, herida, golpeada. Y como tú, oh Señor, has dicho que hay que buscar esas gentes, que hay que buscar esas ovejas y que debemos ayudarles. Debemos tener ese espíritu misionero y hacer en favor de ellos la obra de restauración, la obra de sanidad, la obra de presentarles tu palabra. Señor, también vemos que como ciudadanos debemos ser responsables en la forma de vivir, en la forma de comportarnos, en la forma, Señor, de tratar a la gente. Y Padre, te rogamos que nos dejes ese espíritu de amor por la gente, ese espíritu de misericordia por ellos, y que nos ayude, Señor, para ser intercesores de esta gente, para tener el espíritu de oración, Señor, por la gente. Ayúdanos, Padre, a orar siempre por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros jefes, por nuestros maestros en la escuela, a orar, Señor, por los presidentes, por las autoridades que hay en este mundo. Ayúdanos, Padre, porque también eso es parte del deber de nosotros como cristianos. Finalmente, Señor, te pedimos que seamos dignos representantes de la ciudadanía celestial aquí en la tierra. Amén. En la manera como servimos, cómo, Señor, nos interesamos por otros y cómo oramos por otros. Ayúdanos, Padre, a ser dignos representantes de tu reino aquí en el mundo y a ganar los corazones de la gente para que se conviertan en ciudadanos del reino celestial. Gracias, Padre. Pedimos tu ayuda para que lo podamos lograr. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.